se calienta el metal, el oro y la plata para fundirlo. Para sacarle todas las impurezas, Dios nos pone en el crisol y nos calienta y nos empieza a sacudir para sacarnos las impurezas que tenemos para poder usarnos. La palabra de Dios dice que Dios no pone vino en odres viejos. Para aquel que no sabe lo que es un odre, es una vejiga. Es una vejiga que cuando se le echa vino, si está nueva, trabaja con el vino y el cuero se endurece. Pero si es vieja, como ya está endurecida, le ponemos vino nuevo y la parte química del vino la rompe. Y desperdiciamos el vino. Por eso dice, yo no pondré vino en odres viejos. Dios no puede poner su espíritu dentro de algo que no está purificado. Necesita moldearlo, necesita probarlo, necesita limpiarlo. Y así lo hace con cada uno. Si usted cree que con la sierva ya llegamos a la plenitud, no. Nunca estamos en la plenitud. Porque todos los días Dios tiene algo para darnos. Todos los días Dios nos está sacudiendo para sacarnos las impurezas, porque tiene cosas nuevas para darnos cada día. Cada uno en el ministerio que está. Yo no pretendo ponerme a la altura de la sierva, porque no es mi ministerio. No es mi ministerio. Mi ministerio es otro. Mi ministerio es la palabra. Entonces yo me tengo que capacitar cada día para traer palabra con excelencia para que ustedes la entiendan y aprendan a caminar en las cosas de Dios. La sierva se capacita de otra forma. Dios le habla a ella de otra forma. Dios le baja palabra en cualquier momento, en cualquier lugar, a cualquier hora. Mire, hermanos, la palabra que hace un rato les leí en Isaías, se la dio poco antes de venir para aquí la sierva. Dijo, me voy a recostar un rato porque me siento algo cansada. La tomó el Espíritu Santo, habló, solamente ella se entendía de lo que estaba sucediendo en su vida. Y luego se sentó en la cama, tomó la palabra de Dios y abrió el libro de Isaías en el capítulo 54. Amén. Ese era el mensaje que Dios le estaba dando a ella, porque había algo en su corazón. Había algo que la inquietaba en su corazón y Dios no deja que esa inquietud sea nada más que una inquietud. Dios nos manda su mensaje. De alguna forma Dios nos manda su mensaje. No solamente como lo hizo con la sierva, a través de la palabra que yo les estoy dando, quizás sea la respuesta para alguno de ustedes. Quizás encuentren la respuesta entre ustedes mismos. Dios use uno de ustedes para dar una palabra determinada para alguien que está necesitado. Pero Dios tenía que cumplir la promesa que había hecho Elías. Y para cumplir la promesa que había hecho Elías, de que iba a ser un gran profeta de Dios, tenía que pasar por esto. Esto fue la preparación para que él pudiera hacer lo que hizo en el Carmelo. Para que él pudiera ser levantado por una carroza de fuego y haber hecho todos los milagros que hizo. No es, hermano, que vamos al supermercado y compramos la receta de milagros. El ser usado por Dios significa haber pasado por muchos valles de sombra, pasado por muchas sequías, por muchos arroyos, alimentado por cuervos,
que no te traen comida sino carroña. El ser mal agradecido, el trabajar sin descanso por las almas y no recibir el pago que creemos como siervo de Dios debemos tener. Y ustedes me dirán, pero ¿cómo usted trabaja para un Dios que es rico y no recibe? No recibo porque ese Dios que es rico me cierra la canilla porque tiene que trabajar con mi vida. Tengo que aprender a trabajar cuando recibo y a trabajar cuando no recibo. Porque el único que me sustenta a mí es Dios. El aprender a ser sustentado por Dios no es fácil. No es fácil, hermano. No es fácil que uno va a trabajar predicando, ministrando, sanando. Y no hay ofrenda. No es fácil. Uno cree que va a ese trabajo, a otro lugar, y va a ser bien recibido. Y sin embargo tiene que dormir en el piso en pleno invierno y no hay frazada para taparse. Tiene que ir a un baño que tiene un pozo lleno de excremento en el medio. Pero ese es el lugar a donde Dios te llevó. Porque Dios te tiene que hacer conocer todo. Para que después cuando te ponga allá arriba, no te creas que subiste allá arriba. Yo soy lo que soy porque a mí me costó. No, Dios te hace pasar por todo, por hambre, por comer a donde hay 20 personas y vos tenés que meter la mano a tu bolsillo y sacar los únicos 10 pesos que te quedan y comprar un pollo para repartirlo entre las 20 personas. Porque tenés que aprender a vivir del milagro como hizo Jesucristo, darle de comer a 400 personas con 5 peces y 5 panes. Porque es Dios el que hace el milagro. Aprendemos a, de la nada, tener mucho. ¿Por qué? Porque aprendemos a confiar en Dios. Aprendemos que es Él el que tiene el poder de la multiplicación y nosotros somos simplemente sus siervos. Muchos creen que ser siervo de Dios es levantar plata con pala. No, hermanos. Te amo, Dios. No, hermanos, hay muchos siervos de Dios que van a trabajar a lugares donde no se conoce el agua, donde soplan los charcos de agua para sacarle los mosquitos y toman agua de ahí y tienen que ir con su familia. Tienen que ir con su familia. Gente que tiene que trabajar en medio de personas que no hablan el mismo idioma que habla Él. Sin embargo, Dios los mandó a llevar la palabra a ese lugar. Pero ¿cómo lo hacen? Dios sabe cómo van a entender la palabra que Él lleva. ¿Cómo hacen para vivir? Viven lo mismo que los indios a donde fueron. ¿De qué comen? Comen lo mismo que tienen los indios. Pero no se enferman, sí se enferman. Pero está Dios para cuidarlos. Está Dios para traerle la provisión que necesitan. ¿Y quién les paga? Dios. Porque fueron allá a la selva del impenetrable. O fueron a Uganda, a donde te portás mal y te enseguidita los indios hacen fuego y te meten dentro de la olla. O te toca ir a países como China, a donde si te pescan con una Biblia, enseguidita te llevan a la plaza y te meten un tiro. Sin embargo, Dios lleva a esa gente. Ustedes me dirán, ¿y por qué Dios permite que esa gente vaya a ese lugar? Porque Dios dijo que Él va a venir cuando la última persona que hay en el mundo haya recibido su palabra. Amén. Y Dios tiene que utilizar a sus siervos para llevar la palabra.
Y sí, pero se van a matar. Lo mandó a que lo maten. Lo mandó a que lleve su palabra. Pablo decía, yo no veo las horas de morirme porque quiero irme con Cristo. Amén. Cuando realmente estás en manos del Señor, hay muchos que prefieren morir antes que seguir en esta vida. Porque quieren conocer las cosas que Dios tiene. Porque Dios le mostró muchas maravillas acá, pero ellas las quieren conocer arriba. Amén. Porque acá todo está dado vueltas. Sí, Señor. Y ya están cansados de sufrir. Sí, Señor. Porque hay veces que Dios muestra de tal manera Sí, Señor. que el sufrimiento es muy grande. Amén. Hay momentos en que la sierva no sabe qué hacer porque Dios le muestra cosas que han de suceder y ella sabe que en sus manos lo único que está es la oración. Te amo, Dios. Aviones que se caen, barcos que se hunden, gente que muere, Amén. gente que va a ser asesinada, problemas que va a haber en nuestra nación. Y ustedes me dirán, ¿y quién es para que se lo muestre? Pregúnteselo a Dios. Te amo. Ore y pregúntele a Dios quién es esa mujer que usted tiene como sierva. Ore y pregúntele por qué de noche no duerme y se sienta en la cama a hablar con Dios. Porque Dios le muestra cosas a cualquier hora. Así usa Dios a sus hijos. Te amo, Dios. Cuando Él quiere, porque ya no estamos en manos nuestras, sino vivimos para Dios. Te amo, Señor. Ese es el problema. Está todo bajo el control de Dios en ese lugar donde Dios nos llevó. Yo les decía que empezó a faltar el agua y este varón empezó a tener problemas porque ya no tenía comida. Este varón tuvo que pasar lo mismo que pasó a Abraham. Abraham tenía casi 90 años cuando nació su hijo. Y él vio crecer a su hijo con mucho amor porque era la extensión de él, porque Dios le había dicho que sería una gran nación. Amén. Y su familia sería innumerable, incontable como las estrellas del cielo, como las arenas del mar. Pero él tenía un solo hijo. Y Dios le dice un día, quiero que tomes a tu hijo, que juntes leña y lo lleves al monte Moriah y lo sacrifiques. Pregunta. Walter, ¿tú tomarías tu hija y la llevarías al monte Moriah si Dios te dice que la vayas a sacrificar? ¿O lo pensarías dos veces? ¿O le dirías a Dios, no hay más leña, Señor, se secaron todos los árboles? Te amo, Señor. Dice la palabra de Dios que él tomó a su hijo Amén. y empezaron a caminar y el hijo le preguntaba, papá, ¿dónde vamos? Junta leña, junta que vamos a hacer un corderito allá arriba, pero el corderito era él y él no lo sabía. Y cuando lo tendió arriba de la leña para matarlo, Dios le dijo, no, porque yo ya sé cómo es tu corazón. Te amo, Dios. Amén. Yo ya sé cómo es tu corazón, le dijo. No necesito que mates a tu hijo. Yo quería saber cómo era tu corazón. Te amo. Ese fue el querit que tuvo Abraham. Obedecer a Dios y matar a su hijo. Dios le pidió a su hijo lo que más quería. Te amo, Señor. Jesús, a pesar de haber sido el Hijo de Dios, fue a Getsemaní Amén. a orar.
a decirle a Dios, Padre, pasa de mí esta copa. Que se termine todo esto de una vez, que me maten de una vez, porque yo quiero que mi pueblo se salve. Yo quiero darle la salvación a mis hermanos. Dios no escuchó su palabra. Dios no la escuchó esa palabra. Dios siguió adelante con su plan. Hermanos, el plan no es nuestro, el plan es de Dios. Amén. Nosotros no sabemos qué es lo que viene hasta que no nos toca. No podemos ver la película. Solamente vamos a saber el final cuando lleguemos al final. El único que conoce toda la película es Dios. Amén. Nuestra vida depende de Dios y nunca de nosotros. Nunca depende de nosotros. Las cosas de Dios parece que no tienen sentido, parece que son toda una locura. Sin embargo, Isaías 49:15 dice lo siguiente: ¿pero acaso una madre olvida o deja de amar a su propio hijo? Pues aunque ella lo olvide, yo no te olvidaré, dice Dios. Amén. Yo no te olvidaré, dice Dios. Dios te lleva a ese lugar y no se olvida de tu vida. No se olvida de quién sos. No se olvida de para qué te llevó y cuándo te llevó. Muchas veces nos parece, ¿hasta cuándo, Dios? ¿Hasta cuánto tiempo más voy a soportar todo esto que me pasa? Que está todo pata para arriba. ¿Cuántas veces? ¿Cuánto tiempo más? No me escuchás, parece que Dios cerró. Y muchas veces nos dicen, Dios puso cielos de bronce. Lo único que puedo decirte es que Dios tiene un tiempo para cada cosa. Amén. Y cuando estás en medio de la prueba, no hay cielo de bronce que valga. Te amo, Dios. Dios trabaja en nuestra vida y en nuestro corazón, porque tiene que limpiarlo para poder darnos lo que tiene para nosotros. Dios no va a dejarte en medio de la devastación. Dios no se va a olvidar espiritualmente de la vida de cada uno de ustedes, porque Dios está trabajando en eso. Amén. Dios está santificando sus vidas. Amén. Porque tiene algo nuevo para ustedes que darle. Dios. Y no importa el querer por el que estás pasando, no importa el tiempo, sino importa lo que vas a tener al final. Sí, Señor. Porque si no soportás eso y lo dejás y te escapás de las manos de Dios, esa prueba la vas a tener que pasar de nuevo. Hay muchos que no lo entienden y huyen de las manos de Dios. Escapan de la iglesia porque no lo saludan, porque no le abren la puerta y le ponen la alfombra roja, porque todos los hermanos se les pusieron en contra, porque los siervos los miran y no le dan bolilla. Tiempo que tiene Dios para cada uno de nosotros. Aprender a crecer, aprender a fortalecernos en las cosas de Dios. Amén. Aprender a limpiar baños, Amén. aprender a lavar pisos, Gloria a Dios. aprender a sacar cortinas, a poner cortinas. Porque el servicio de Dios es para todos. Sí, Señor. Nadie empieza de pastor sin haber tenido que lavar a la oveja. Amén. Nadie empieza de pastor si no sabe cómo se cuida la oveja. Amén. Porque cuando la oveja la estás cuidando se te enreda entre los yuyos y tenés que sacarla de entre medio de los yuyos y tenés que aprender a cómo desenredarla. Sí, Señor. Tenés que aprender a limpiarla porque se embarró, se ensució. Sí, Señor. Tareas que Dios te da en el camino para poder darte el ministerio. Y después,
Y después seguís teniendo problemas porque Dios sigue trabajando con tu vida, porque tiene que darte cosas para complementar tu ministerio. ¿Y cuándo termino? Nunca. Nunca. Dios no descansa hasta que no te pone horizontal con tu vida. Porque ya cumpliste la tarea, quiere decir. Ya hiciste todo lo que Dios tenía planificado para tu vida. Quiero decirte que antes Dios grababa las cosas de nosotros en CD y tenía poquito. Ahora desde que apareció el DVD doble capa, tenemos más laburo. Porque antes lo leía así, ahora se terminó de este lado y lo da vuelta Dios. Y no sabemos cuándo va a terminar con nosotros. Así que no se asusten, hermano. No se asusten. Estamos en la mano de Dios. Estamos en la mano de Dios. Y para que vamos terminando, dice la palabra de Dios que este varón llegó un momento en que no tenía más agua. Pero hay otro varón de Dios que dijo, si alguno tiene sed, que venga a mí y beba. No sé quién era. Por ahí un tal Jesús, dice Juan 7:37. Él descubrió que Él era el pan de vida, que Él era el agua viva. Y por eso nos llamó a que cuando nosotros tenemos sed, cuando nosotros tenemos hambre, vayamos a Él. Amén. ¿Y de cuál forma vamos a ir a Él? Vamos a Él en oración. Vamos a Él humillados, sabiendo que Él es el poseedor del agua y del pan de vida. Y que ya no hay más arroyo seco. Que tenemos un Dios que se acuerda de nosotros y que nos ha permitido pasar por esa escuela porque tiene algo para darnos. Pero también tiene consuelo para nuestras vidas a través de Jesús. Pónganse de pie. Cierren sus ojos. Padre, en esta noche yo te pido que tú obres con tu pueblo, Señor. Que le des fortaleza, Padre de la gloria, Señor, para pasar ese arroyo seco que hay en sus vidas, Padre de